Pongan mucha atención, por favor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 12 al 13. Solamente esos versículos. ¿Ya están ahí, hermanos? Dice: os rogamos, hermanos, que reconozcan a los que trabajan entre vosotros y que os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengan en mucha estima y amor por causa de su obra. ¿Qué dice, hermanos? Tened paz entre vosotros. Hermanos, cierren sus ojos. Cierren sus ojos. Vamos a orar. Padre bendito, Señor, mi Dios, nuevamente aquí estamos, Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque tú nos has dado un lugar allá contigo. Sin lugar a dudas, Padre, algún día estaremos ahí en tu mesa y espiritualmente estamos allá, Señor. Nos has dado, Padre, un gran regalo, hermoso regalo, un aprisco, que es este lugar. Padre, necesitamos, Señor, que nos abras los ojos. Hemos cantado y exaltado tu santo nombre, mi Dios. Hemos cantado con entendimiento quién eres tú, Señor. Padre, ayúdanos a entender lo que hoy tú quieres hablarnos. Háblanos, Señor. Padre, háblanos, Señor. Y te ruego, mi Dios, que nos dejes ver a través de tu palabra, tu obra, tu amor, tu cuidado, Señor. Ayúdanos a ver eso, Padre, para valorar lo que tú nos has dado. Ayúdame, Señor, a proclamar tu verdad. Padre, que te veas tú, Señor, te lo ruego, mi Dios. Hazte ver en mis hermanos y en mí, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El tema de hoy, mis hermanos, el cuidado de la iglesia. Yo le puse parte 1. Y quiero que todos tengamos, creo que este gozo que yo he tenido al estar estudiando esto y siempre al estudiar su palabra, es una forma de ver cómo Dios nos alimenta, nos procura, nos sostiene. Y este gozo tan profundo de volver a regresar al domingo y estudiar su palabra, y para los que nos visitan por primera vez, estar estudiando yo le puse de esta manera, viaje expositivo de la primera carta de Tesalonicenses. Es positivo porque venimos de verso a verso, pero extraemos los principios que son muy aplicables a nuestra vida. Hoy vamos a ver cómo Dios, de manera maravillosa, va a extendernos principios que hoy tenemos que entender, no solamente como congregantes, no solamente como pastor, sino como esposo, como esposa y como hijo. En la última enseñanza de hace 8 días, nosotros fuimos confrontados de manera directa por el Espíritu Santo. Aprendimos que el mundo de afuera está roncando espiritualmente, está dormido. Lo vimos hace 8 días, está en las tinieblas. Pero nosotros vimos cómo, como hijos de luz, fuimos llamados a permanecer despiertos. Y recuerdan la palabra, sobrios. Lo vimos hace 8 días. Vimos que estamos vestidos con una armadura de fe, amor y esperanza. Unas partes esenciales en la vida de un cristiano. Pero al final de todo lo que vimos hace 8 días, Pablo cerraba el bloque de esto, de lo que estudiamos, en el versículo 11, con unas palabras que nos dice y que nos hace ver la manera de cómo Dios trabaja en la iglesia, de la manera como Dios hace y opera congregacionalmente. Dice el versículo 11: animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacen. Por lo tanto, hermanos, tomando esto como contexto, nosotros debemos de saber que para edificar una casa, no solamente tenemos que tener el deseo de edificar una casa. Edificar es construir, ¿sale? Se necesitan planos, se necesitan orden, se necesita acción, pero sobre todo, escucha, un profundo sentido de pertenencia. Por eso, hermanos, yo he dividido esta enseñanza en 2 partes.
porque hoy vamos a estudiar de manera específica cómo yo puedo ser un cuidador de la iglesia en lo que Dios ha dado para dirigir la iglesia. Y yo quiero dejar claros puntos muy esenciales desde ahorita. Esta iglesia no es del pastor Sergio, no es de un liderazgo exclusivo. Esta iglesia es un regalo de Dios que gobierna Cristo y que está hecha para ver a Cristo, para exaltar a Cristo, no al hombre. Y Cristo te la dio a ti y me la dio a mí. Y sabes una cosa, tenemos la sagrada responsabilidad de cuidarla. Por eso, para poder comprender esto y para poder más o menos dimensionar de lo que hoy vamos a estudiar, yo quiero poner algo en tu corazón y en mi corazón que Dios ponía y que Dios mismo habló, dijo, en algo que me impacta. Palabras mismas de Jesús, Mateo 9:36. Él va pasando y las multitudes, dice que estaban dispersas y las veía, y dice que tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas ¿qué dice, hermanos? Que no tienen pastor. Quiero que escuchemos bien esto, hermanos, porque dice la escritura que al ver la condición de la gente sin un guía espiritual, Jesús tuvo compasión. Es una palabra griega difícil de pronunciar, pero quiero que entiendas el significado de lo que quiere decir esta escritura, de que Jesús tuvo compasión. No habla de una lástima superficial o de un simple sentir o de, ay, qué feo sentí. No, significa literalmente, escucha, que se le conmovieron las entrañas, que sintió un dolor físico en lo más profundo de su ser. Debemos de entender esto, lo que Jesús nos está dando a entender y dimensionar qué tan importante es para Jesús el ver que personas andan a la deriva como ovejas sin pastor. Luego, adelante de este mismo versículo, él dice que por eso oren al Señor de la mies, porque el trabajo es mucho y la mies la mies es mucha y los obreros son pocos. Así es que, hermanos, nosotros tenemos que entender esto desde el corazón para ir teniendo desde ahorita una base. Porque déjame decirte algo, la iglesia es uno de los tesoros más preciados a los ojos de Dios. Escucha, es el cuerpo de Cristo, es el templo del Espíritu Santo, es la familia de Dios, es la esposa del Cordero. Y sabes, precisamente por ese precio tan estimado para Dios de su novia, que es la iglesia, Él mismo ha constituido a gente que dirija la iglesia, Él mismo. Y yo creo que nosotros tenemos que lograr a empezar a ver esto y a comprender, porque te quiero decir algo, tenemos un gran problema y tenemos que aceptar la realidad. Vivimos en una cultura donde las figuras de autoridad son vistas así como que con sospecha, como que con duda, como que desde lejos. Y yo sé, precisamente sé, porque en el contexto cultural de sociedad que nos movemos, desafortunadamente las figuras de autoridad que vienen a nuestra mente, hablando secularmente, a veces no son lo que deberían de ser, ¿cierto? Y los conceptos de liderazgo espiritual, cuando tú lo escuchas, cuando te hablan acerca del liderazgo espiritual, pues ¿qué crees? A veces vienen a nuestra mente cuando lees la palabra de Dios y dice sujetaos a vuestros pastores, como que a nuestra mente viene el siglo número 1. Ay, eso era de los cristianos primitivos que se sujetaban y que andaban ahí. O en situación peor, grave, llega a nuestra mente cuando escuchas sujetaos a los pastores o el liderazgo pastoral, como que te suena a una dictadura manipuladora. Quiero decirte algo, la autoridad de los pastores no debe de ser tiránica, no debe de ser.
pero tampoco está de ornato. ¿Sí se entiende la palabra ornato? Tampoco. No es tiránica, pero tampoco está de ornato. Es algo que no podemos quitar de la palabra, está ahí y necesitamos entender. Por eso es que nosotros vemos cómo la sociedad anda como Jesús los vio, en una orfandad, y que muchos andan con unas situaciones que no saben a qué recurrir, a dónde ir, cómo solucionar, cómo llenar ese vacío, cómo atender sus situaciones. ¿Quién les pueda dar un consejo orientado a la verdadera necesidad? Todo esto, hermanos, ¿por qué entro de esta manera o por qué hago esta introducción? Porque necesitamos entender, tú y yo, hermanos, que Dios nos ha dado un lugar, que es este. Y tenemos un lugar, una familia de la fe, que son todos ustedes, unos con otros, y tenemos un liderazgo establecido por Dios. Y es algo que tenemos que valorar y es algo que tenemos que agradecer. Por eso empecé como empecé, no para dar gloria al hombre, no para exaltar al hombre, es para dar gloria a Dios y exaltar a Dios por su gran amor. Amén. Así es que, hermanos, si nosotros decimos que le amamos a nuestro Señor, a nuestro Dios, pues yo debería de preguntarme cómo es que Dios quiere que yo cuide de mi iglesia. ¿Qué parte me toca a mí como congregante de cuidar a mi iglesia y como pastor, yo, de cuidar a la iglesia? Yo estoy convencido, hermanos, que yo no tengo todos los dones. Escucha, yo estoy convencido de eso, Yo estoy convencido, y Dios no diseñó la iglesia para que un solo pastor lleve la carga de toda la iglesia. No, nos deja ver a través de la Escritura cómo debemos precisamente de delegar. La salud de una iglesia descansa en el pluralismo pastoral. Cuando leímos la carta de Tesalonicenses que vamos a estar estudiando, habla en plural, no se refiere a uno. Entonces, pastor, ¿qué está pasando? Bueno, déjame decirte, nosotros estamos trabajando intensamente en la capacitación, en la multiplicación de nuevos pastores y líderes, y los cuales estamos completamente, yo con mi esposa, estamos completamente seguros que el Señor no tarda en levantar. Estamos seguros, pero te digo algo, no es el que tú quieres, ese es el que el Señor ponga. Amén, iglesia. Así es que un cuerpo pastoral maduro, plural y bien coordinado es algo muy apegado al diseño de Dios. Esto es lo que Dios quiere. ¿Para qué, hermanos? ¿Sabes para qué? Tomando el entendimiento de lo que leímos con el Señor Jesús, para que las ovejas no anden desamparadas y no anden dispersas. Cuando tú y yo entendemos que esto es un regalo de Dios, como en Efesios 4:11 lo dice, que Él mismo constituyó pastores, Él mismo constituyó diferentes tipos de ministerios para edificación precisamente de la iglesia. Entendemos que el versículo 8 es muy claro cuando de ese mismo pasaje, Efesios 4:8, Él habla acerca de que Él exhibió, por lo cual dice, subió a lo alto y llevó cautiva la cautividad, y dio dones a los hombres. Esos dones son regalos. Y ya después dice cuáles son los regalos: pastores, ministros, maestros, todo lo demás. Pablo está dando una figura así como en ese momento, en esas batallas, los generales que ganaban ponían de trofeo lo que habían logrado, lo que habían ganado. Jesús dice que Él llevó y que repartió dones, eso fue su mayor premio. Esos regalos, hermanos, que dio fue para la iglesia. Y tú y yo debemos de entender eso, son regalos del Señor. ¿Y cómo puedo yo entonces entender esta enseñanza que se llama el cuidado de la iglesia? ¿Cómo voy a cuidar este aprisco que Dios me dio? Pues déjame decirte que vamos a desarrollar esto, porque Pablo precisamente nos lo deja muy claro. Y yo he dado 2 puntos a esta enseñanza para que podamos aterrizar este entendimiento y pueda ser un poco más claro. El primer punto le puse:
reconociendo el liderazgo pastoral, versículo 12. Versículo 12. El punto 2, estimando el valor y el propósito del diseño pastoral. Solamente 2 puntos, versículo 13. ¿Estamos listos? ¿Seguros? Bueno, quiero que estén bien atentos, hermanos. Van a ver cómo el Señor nos va a edificar. Primer punto, reconociendo el liderazgo pastoral. Vamos a leer el versículo 12. Dice Pablo: os rogamos, hermanos, que reconozcan a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os ¿qué? Y os amonestan. Miren la maravillosa palabra de Dios que nos da un entendimiento muy claro. Pablo abre el versículo 12 de una manera sorprendente. Os rogamos. La palabra en griego, erotomén, no es una orden militar, no está dando una instrucción. ¿Sabes qué está haciendo? Está usando un lenguaje familiar. Así como cuando tú tienes a tu hijo que está en un peligro, cuando es pequeño y que, por ejemplo, que tú tienes un balcón y que está en el segundo piso y que tú sabes que él puede pasar y tú de alguna manera le puedes decir: hijo, te lo ruego, por favor, no vayas a pasar. Ese ruego es así. ¿Sí me explicó lo que está diciendo Pablo? Es un ruego, es una súplica. Les rogamos, hermanos, les rogamos que reconozcan. Mira, Pablo va a describir el diseño divino para la relación entre las ovejas y sus pastores. Tú y yo conocemos la historia de Tesalónica, una iglesia joven, una iglesia nueva, pero una iglesia que ya tenía líderes ahí que estaban dirigiendo, y para que la congregación de Tesalónica pudiera entender que debía de honrarlos, Pablo describe el ministerio pastoral, escucha, no como un título de nobleza, ni como una posición de estatus, sino lo dice a través de 3 acciones, 3 verbos que ustedes pueden ver ahí en ese versículo 12. Y vamos a desarrollar cada palabra, porque es bien importante. Van a ver cómo tiene la aplicación. Y lo primero que vemos en el versículo 12, ahí lo dejamos en la pantalla, dice: los que trabajan, ¿cómo? Recuerda de dónde viene Pablo. Al final voy a rematar todos después de los 3 verbos, de que reconozcas el liderazgo pastoral. Los que trabajan, la palabra trabajan, hermanos, es una palabra que para nosotros tú dices trabajo. Bueno, pues sí, tú trabajas, no, pues todos trabajamos. Pero la palabra trabaja tiene una implicación muy intensa, muy intensa. No significa simplemente hacer una tarea. Escuchen, significa trabajar hasta el agotamiento físico. Así como cuando dices, sudaste la camiseta. Desgastarte con fatiga y dolor. Y aquí vamos a empezar, porque yo sé, he escuchado muchas veces, yo he escuchado comentarios como de que yo ya quisiera dedicarme al ministerio por completo, pues ya para que pueda yo descansar un poco. Por eso escuchen, hoy me voy a dirigir a los jóvenes y a los que próximos estén a dar el paso a esto. Escuchen, es bien importante esto. El pastorado bíblico, hermanos, no es un oficio de oficina de 8 horas. Es una labor que agota por completo cada área del ser humano. Y yo quiero dejar algo bien claro, porque se los dije al inicio y lo vuelvo a recalcar, porque no se trata de exaltar al hombre, y no quiero decir aquí cosas que tú puedas pensar, no, es para exaltar a Cristo, porque todo lo que hacemos, todos los que Dios ha llamado y que ha puesto como pastores, es por su gracia, y es porque Él capacita, y es porque Él da el poder, es porque Él da precisamente ese motor para poder resistir. ¿Lo quieres ver? Colosenses 1:28. Solamente quiero que veas, porque esto, para poder decir lo que voy a decir más adelante, no quiero hablar de mí, estoy hablando del liderazgo pastoral en general. Dice Pablo: a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar, ¿qué? Perfecto en Cristo Jesús. ¿A quién? A todo hombre. Escucha el 29. Para lo cual trabajo, copiado.
está en griego, copiado. Ahí está la palabra, trabajo. Y luego dice luchando, y eso es intenso, desgaste, hasta acabar fulminado. Pero luego dice, ¿cómo es que puede acabar así? ¿Según qué? La potencia de él. Entonces, ¿venía de Pablo? No. ¿Viene de nosotros? No. Viene de Cristo, viene de Dios. Por eso se exalta a Cristo, se exalta a Jesús. ¿Me explico? La cual actúa poderosamente en mí. ¿Se dan cuenta, hermanos? Sí, es cierto que nosotros tenemos que hacer nuestra parte, desde luego. Pero ahorita vamos a desarrollar. Y aquí quiero abrir un paréntesis, porque antes de poder hacer este paréntesis quería dejar esto muy claro. Porque yo quiero hacer un paréntesis muy serio, porque me voy a dirigir a los jóvenes, ¿sí? Jóvenes, por allá hay más, y a los que están precisamente, pues ya de alguna manera siendo líderes de algún ministerio y están enseñando. ¿Por qué, hermanos? Porque yo sé que algunos de los jóvenes lo han externado, sienten en su corazón el anhelo del obispado, como dice Primera de Timoteo 3:1. Y yo quiero decirte, joven, no te quiero quitar ese anhelo, no, es mi labor hablarte con la verdad y decirte qué es lo que aspiras, y es buen anhelo. Y para los que están próximos y los que van en el camino y en el trayecto, escuchen. ¿Están aquí, iglesia? ¿Sí? Escuchen, para todos, porque aquellos que aspiran al ministerio pastoral debemos de saber muy bien esto, porque entender la anatomía de esta palabra trabajado, que es copiao en griego. El trabajo pastoral no es un título de honor, es un desgaste integral. Se manifiesta en diferentes áreas. Yo solamente puse 5 para no abundar mucho tiempo en esto, pero es bien importante. Escucha, y el primer punto le puse el desgaste físico. Yo, entre paréntesis, no, mejor no lo digo para que ahorita lo escuches. Muchos jóvenes con deseos de pastorear siguen teniendo un apego tremendo a un Dios llamado Sabanás. Se han vuelto unos dormilones. Pregunta en general si quieres, jóvenes y los que están, ¿de verdad creen que un pastor fiel exige rígidamente sus 8 horas reglamentarias de sueño todas las noches? No, mi querido hermano, el desvelo por la obra es constante. Como bien decía el apóstol Pablo en 2 de Corintios 4:16, por tanto no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día a día. Hermanos, jóvenes, el cuerpo se va a desgastar, se va a arrugar, las fuerzas físicas se van a agotar, los ojos se van a cansar, te van a arder, la espalda te va a doler. No estoy haciendo esto para desanimarlos, es que hay que hablar con la verdad. Hermanos, jóvenes, el ministerio pastoral consume el cuerpo físico por amor a la obra. ¿Escucharon allá atrás? Consume. Significa que si tu teléfono suene a las 2 de la mañana porque un hermano está en el hospital, una familia en crisis, o tienes que levantarte porque alguien ya partió, tienes que estar. ¿O te ganó el sueño? El Dios Sabanás es tremendo, ahorita es un buen momento para ir meditando esto. Hermano, esta es una realidad. Venir los domingos y dar un sermón no es el verdadero desgaste. El desgaste es todo lo que precede al sermón. Todo lo que precede al sermón. El punto 2 le puse, acuérdate que venimos de la palabra copiao, que es trabajo y que es desgaste. El punto 2 le puse el desgaste emocional. El pastor no solo oye sermones, oye tragedias. El desgaste emocional implica absorber el dolor de la congregación sin permitir que colapse tu propia fe. Es sentarse en la oficina pastoral durante la semana, atender consejerías pesadas
escuchar a un matrimonio destrozado por la infidelidad, consolar a unos padres cuyo hijo cayó en las garras de los vicios, o lidiar con la frustración de ir a buscar a la oveja descarriada que decide dar la espalda. Pero te digo algo, las cargas para el pastor no son para destruirlo, son para hacerlos caer de rodillas. Por eso Pablo en 2 de Corintios 11:28 colocaba este peso por encima de todo lo físico que él había pasado, de azotes físicos y todo lo demás. Y él dice, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Hermanos, jóvenes, las crisis de los hermanos se vuelven tu propia carga emocional. Te las llevas a la cama, te las llevas a la mesa, te las llevas a todos lados. Pero como te dije, para estar orando, para estar orando, para estar orando, para estar orando. Es muy doloroso. Hace rato yo viví un momento con mi esposa. Trae una carga muy tremenda por algunas situaciones de hermanas. Y yo le decía, escucha la enseñanza, amor. Escucha. Eso es un sentir normal de un pastor. Nos duele, nos aflige, de verdad se los estoy diciendo sinceramente. No buscamos nada de ustedes, nada, ningún bien ni nada. Delante de Dios lo puedo decir con las manos limpias y tranquilo del alma, nada. Lo que buscamos es que su alma sea direccionada hacia el Señor. El punto 3 puse el desgaste. Escucha, ¿están apuntando los que? El desgaste financiero y administrativo. Y esto le pongo gobernar con generosidad. Porque copiao, que es trabajo, implica saber administrar y dar. ¿Escuchaste, joven? Dar con desprendimiento. ¿Escucharon allá atrás? ¿Sí? Dar con desprendimiento. Si tú hoy tienes problemas con la tacañería, si eres puño cerrado, tienes que ir delante de Dios a pedirle que arranque eso. Debemos tener el corazón del rey David. ¿Cómo, pastor? En Primera de Crónicas 29:3, él demostró lo que es la pasión por la obra. Además de esto, dice David, por cuanto tengo en mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, para la casa de mi Dios he dado. El pastor debe ser el primero en poner de su tesoro personal para que la obra avance. Pero cuidado, cuidado, porque hay que poner el equilibrio. Hay que poner el equilibrio porque debemos de recordar lo que dice Primera de Corintios 4:1. Así que pues téngannos los hombres por servidores. Está hablando Pablo de él, de Silas. Téngannos los hombres por servidores y administradores de los misterios de Dios. No somos dueños de nada los pastores, Si tú pusiste y tienes que poner, qué bueno, gloria a Dios, pero no eres dueño de nada. Eres servidor y eres administrador. ¿Cuántos dicen amén? El dinero no es nuestro. Los recursos no son nuestros. Gobernamos con generosidad. Por eso, jóvenes, y los que están aquí, los que están ya, aguas, porque si tu mano se cierra y te duele, sabes que no te va a mover la necesidad de una oveja, de una familia. No, hermanos, esto lo tenemos que hablar claro. Pero nosotros entendemos el principio. Si somos servidores y administradores de Dios, tenemos que rendir cuentas a Dios. Y esto es bien importante. El desgaste administrativo, ¿sabes qué? Muchas veces te va a llevar a cuestiones que la iglesia no entiende. Y te van a estar señalando, criticando, juzgando y diciendo por qué allá, por qué aquí, por qué hicieron esto, por qué no hicieron esto. Pero por eso tú tienes que estar en el Señor, firme en el Señor, para que tu carácter no cambie contra ellos. Tú tendrás que seguir amando a las ovejas y tendrás que seguir caminando correctamente y tomando las decisiones que Dios te diga, toma. Amén. Vamos en el punto 3. Vamos al 4. El desgaste personal. Acuérdate que estamos nada más de un verbo, el trabajar, el copiao. Desgaste personal y familiar. ¿El pastor debe de desgastarse por la iglesia? Sí, claro, o sea, eso es parte de, ya estamos hablando de cómo es el contexto, de todo lo que ocupa ser un pastor.
Pero algo bien importante y muy sumamente cuidadoso, que nunca puedes descuidar tu familia. Nunca. Es personal, pero no puedes descuidar a tu familia. Por eso el Espíritu Santo es contundente. En Primera de Timoteo capítulo 3 versículos 4 y 5, fíjate, tú y yo lo sabemos, dice que gobierne bien su casa. Si alguien quiere ser obispo, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. ¿Se dan cuenta, jóvenes? Ustedes que están padeciendo quizás situaciones, que están viviendo en cosas adversas, familiares y todo eso, ustedes pueden ser el punto de cambio. Empezar, ¿sabes una cosa? Tú empiezas a orar por tu futura esposa, por tu futura pareja, pero si tú en tu personalidad estás teniendo problemas emocionales que te han atraído por las situaciones familiares, y esos problemas emocionales te llevan a ser aprensivo, te llevan a ser celoso, te llevan a muchas cosas, ¿sabes? Es momento de estar todo eso, porque no es que llegues perfecto, no es que llegues perfecto, pero sí debes de entender que el pastorado demanda muchas cosas. Sobre todo, tú vas a pastorear una iglesia siendo ejemplo primero en tu casa, en tu familia. Porque qué terrible sería estar predicando y que tu esposa te estuviera, no, pues allá llorando, y que dijera, no, pues nada de eso es cierto. ¿No? Están muy serios. El quinto punto, el desgaste espiritual. Hay una guerra invisible. Casi nadie ve lo que un pastor pasa, pero es lo más feroz. El pastor es el blanco principal de los ataques del enemigo. Ustedes saben que si el enemigo le pega a la cabeza, el cuerpo cae. Heriré al pastor y las ovejas se dispersan. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces precisamente la iglesia está sostenida por el pastor, pero enfocada en el hombre. Por eso nosotros los pastores tenemos que a ustedes guiarlos hacia el Señor, sus ojos en el Señor, su mirada en el Señor. Sus oraciones deben de estar con nosotros, al final lo vamos a ver. Su amor tendrá que estar, ahorita lo vamos a ver. Pero ¿cuántos casos no hemos visto ya el año pasado de cuántos pastores, líderes del ministerio, prominentes, famosos, años, maestros de libros, teólogos, y cayeron? Es bien tremendo esto, hermanos. La lucha diaria de rodillas contra el incremento de la maldad que intenta infiltrarse en la congregación, batallar contra la apatía espiritual de la iglesia, batallar espiritualmente contra aquellos que se oponen, contra aquellos que llegan y no se suman a lo que es el orden de Dios, sino por el contrario se resisten, señalan, critican. Hermanos, hay una batalla muy tremenda. Jóvenes, ¿están aquí? Quiero que esto lo vean, que no es una exageración. Pablo lo describe con crudeza de este desgaste en 2 de Corintios 12:15, y esta declaración que vamos a ver con Pablo es algo de lo que yo mucho me enfoco en mi vida, porque muchas veces ahorita vamos a entrar a que los exhorta, que los conmina y lo demás, pero esto es parte de lo que yo siempre tengo en mi mente. Y yo, como el mayor placer, gastaré lo mío, y aún no yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amando más, sea amado menos. No es fácil llegar y decirle a una familia, oye, es que mira, estás eligiendo mal, vas para mal. Dice Pablo, me van a amar menos. Claro, no caes bien. Claro, lastimas. Claro, ¿y tú por qué me dices? ¿Y tú? Ahorita vas a entender lo que sigue. Hermanos, esta es una función de un pastor que vea a la iglesia, que está pendiente de sus ovejas.
Créanlo, hermanos, es por amor. Pablo dice, aunque me amen menos. Y sí, desde luego. A veces el orgullo es tan grande que nos lastima. Escuchaba hace unos años decir una hermana, es que a mí no me gusta que me regañen, me decía a mí. Digo, no, es que no te estoy regañando. Es que mira lo que acabas de hacer y decir. No, es que, pues sí, tienes razón, pero a mí no me gusta que me regañe. Y ahorita no lo recibo. Pues claro, el orgullo. Y se cierra. Hermanos, es esto. Jóvenes, la pregunta obligada de todo esto, ¿quieres ser pastor? Contéstaselo al Señor. Hermanos que están aquí, que están sirviendo, ¿quieres ser pastor? Contéstaselo al Señor. Esto es nada más, nada más la introducción. Ya estudiaremos Timoteo. Amén. Iglesia, esto es para edificación de la iglesia, porque sabes una cosa, iglesia, el pastor Sergio y el que vaya a ser pastor y próximamente, no sé, los que vayan a ser, algún día estaremos muy viejitos ya y ya no podremos venir, y las futuras generaciones estarán aquí compartiendo la palabra y tendrán que saber esto, que cómo comportarse para ser pastor. Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, fíjate, en este mismo sentido, primera de Timoteo 5:17, le dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Escucha, mayormente los que trabajan. ¿Ya escuchaste qué es trabajar? Porque se oye bien fácil, ¿no? Los que trabajan, yo quiero ser pastor, porque el otro también ponían y me decían, quiero ponerme ya un traje, pastor. Los que trabajan en predicar y en enseñar, sean tomados como dignos de doble honor. ¿Ya entendiste lo que es trabajar? Ese doble honor implica respeto profundo, un sustento digno, porque el nivel de su copía, entiéndase trabajo, es extraordinario. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Cuál es el propósito de este trabajo de nosotros? Porque tú debes de preguntarte ¿cuál es el propósito del trabajo del pastor? O sea, de ese desgaste. Pues dice Colosenses 1:28, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Dice Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y la estatura de la plenitud de Cristo. En pocas palabras, ¿sabes cuál es mi trabajo? ¿Cuál va a ser el trabajo de aquel futuro pastor que esté aquí presente y que se una a la pluralidad pastoral de Casa de Oración Villahermosa Sur? ¿Sabes qué va a ser? Que cuando ustedes como congregantes te veas en el espejo espiritual, ya no te veas a ti, sino veas a Cristo. Ese es nuestro trabajo, formar el carácter de Cristo en toda la iglesia. Ahora la pregunta, ¿es fácil? No, hermanos. Por eso es la magnitud del desgaste. Por eso es que yo estoy convencido, completamente convencido de la palabra de Dios, de lo que dice Eclesiastés, tú lo conoces, no vayas, 4:9, que mejor son dos que uno. ¿Por qué? Porque yo entiendo que este desgaste, esta situación de tanto trabajo y más, pues hemos visto cómo la iglesia ha ido creciendo, el Señor ha ido añadiendo y pues el Señor está haciendo su obra, pues desde luego que con la sabiduría de Dios, con el entendimiento de su palabra, nos deja ver que una iglesia necesita pluralidad, necesita delegar. ¿Te acuerdas de Jetro? ¿Qué le dice a Moisés? ¿Qué le dice en Éxodo 18, versículo 17 y 18? En pocas palabras le dice, no está bien lo que haces, vas a desfallecer tú y el pueblo. Porque era demasiado, acuérdate que eran filas y filas que había visto Jetro, que dice, bueno, ¿y qué está haciendo? Vas a desfallecer tú y el pueblo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Escucha, y esto es bien importante entenderlo, hermanos, yo se los he dicho, yo estoy convencido, mi esposa también, y oramos por eso oramos al Señor de la mies, oramos para que Dios levante pronto, porque estamos convencidos. Pero ¿cuáles son las características? El versículo 21, Jetro le dice clarito,
a Moisés. Dice, además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia. Ponlos sobre el pueblo por jefes, y le da las instrucciones. Fíjense, desde ahí, aunque no lo creas, tú que estás estudiando, muchos de los principios de administración salen de ahí. Esa es la sabiduría de Dios. Empieza a decir cómo, qué características debería de tener, y cuando llegas a las cartas de Timoteo y de Tito, pues te clarifica bien el carácter que deben de tener. Yetro le aconseja, delega la autoridad a hombres capaces, y lo más asombroso de todo esto, hermanos, cuando tú llegas a Números 11 y lees en Números 11 y te das cuenta que Moisés dice, elige a 70 varones, no eligió a 2. ¿Te imaginas? Eligió a 70. ¿Sabes por qué? Porque el trabajo era demasiado. Era demasiado. Este mismo principio, hermanos, lo podemos ver a lo largo de la Biblia. Nuestro Señor Jesús se encargó, antes de hacer iglesia, preparar al liderazgo durante 3 años. Pablo también dice, he trabajado 3 años con ustedes. ¿Sabes? Es necesario entender esto, hermanos. Era necesario que nosotros pudiéramos darle un zoom a la palabra trabajo, para que tú que tienes en el corazón ser pastor, entiendas. Tú que estás casi ahí, que vas caminando hacia allá, vayas calculando, y ¿cómo se dice? Para que calcules vayas calculando nada más lo que se espera, ¿no? Pero esto nos lleva al siguiente punto: los que presiden en el Señor. En el versículo 12 de Primera de Tesalonicenses, versículo 12, nos dice los que presiden en el Señor. Fíjate cómo lo dice. La palabra en griego significa literalmente ponerse al frente, guiar, dirigir. Prostemi es la palabra en griego. Y quiero que entiendan esto de una manera muy gráfica. De verdad, hermanos, miren, quiero que pongas en tu mente, y imagínate esta situación. Ve al campo, a un lugar de campo, y ve un hato de ovejas de un lado. ¿Sí entiendes lo que es un hato de ovejas? Un grupo de ovejas. Y ve del otro lado un grupo de vacas y de toros. Ahora, tú vas a darte cuenta que el mayoral que está atendiendo las vacas y los toros les está, y con un látigo, ¡árale! ¡Árale! Y los está pegando, chiflando, y ¡órale! Para que se muevan y arreando. Y te volteas a ver en el campo y ves al hato de ovejas y ves al pastor adelante de las ovejas llamándoles: vengan, sin necesidad de golpear, sin necesidad de... ¿Se entiende? Eso es prostemi, eso es estar al frente. El cuidador de ganado camina detrás de los animales y grita, silbando, golpea. Pero el de ovejas va al frente del rebaño, abriendo la brecha, exponiendo su propio cuerpo ante los peligros del camino. No usa el látigo, usa la voz. Él va hablándole a sus ovejas, como dice el Señor Jesús en el Evangelio de Juan, que ellas le conocen y reconocen su voz. ¿Entiendes por qué la analogía de nuestro Señor Jesucristo hacia nosotros como ovejas? ¿Sí se entiende en la naturaleza? ¿Sí? Bueno. Pero ahora mira, quiero que veas el límite que está bien hermoso. Pon el versículo que estamos viendo, porque ve cómo dice en prostemi, pero dice que reconozcan a los que trabajan. Ya vimos que presiden el Señor. ¿En qué? En el Señor. ¿Cuál es ese límite que tenemos los pastores? El Señor. No podemos gobernar vidas, no podemos llevarlos hacia donde yo quiero, yo pienso, yo me imagino, a donde mis traumas pasados, mis problemas no resueltos, mis situaciones emocionales desenfrenadas. No, tienen un límite, es en el Señor. Esa es la protección que Dios tiene, ese es el cuidado de Dios sobre su iglesia, sobre las ovejas y sobre los pastores. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, no se trata de un asunto personal de los pastores, no se trata de llevarlos hacia el pastor terrenal. No buscamos que se sometan a un hombre, sino llevarlos en obediencia al Señor. Ahorita vamos a ver, sí, es cierto que dice la palabra y está clara: honren.
Nuestro trabajo es guiarlos hacia el Señor. Nuestro trabajo, se los dije hace rato, es formar el carácter de Cristo en la iglesia. Pero ¿cómo vamos a hacer eso, hermanos? Pues el Romanos 12:2 nos habla de que debemos de ser transformados por la renovación de nuestro entendimiento para comprobar cuál sea la buena voluntad perfecta de Dios. Y es esto lo que hacemos, hermanos. Ahorita vamos a entender muy bien porque, miren, a veces el orden irrita. Y cuando te dice algo que estás mal, uy, te molestas, te irritas. Y y te resistes. Pero es algo que nosotros, si tú cedes, que ahorita vas a ver el verbo que sigue, te va a cambiar el entendimiento. Te va a dar una vida más tranquila, en paz. Y esto nos lleva al siguiente punto, al siguiente verbo, los que amonestan. Y la palabra amonestan en griego significa literalmente poner en la mente. Noute es en griego. Poner en la mente, eso significa, habla de aconsejar, advertir, corregir con amor y confrontar el pecado. Te pongo un ejemplo. Pastor, fíjese que viene una señorita y tengo un problema, pastor. Fíjese que pues hay un muchacho en la universidad que me gusta mucho, que me atrae mucho. Y pues mire, la verdad es un caballero. Qué bueno. No, la verdad, mire, me abre la puerta del carro. El otro día me llevó una flor. Incluso en su WhatsApp puso mis iniciales. Tranquilos. Y yo, pues, el pastor, ¿no? Solo una cosa, pastor. Sí, que saben, ¿verdad? No es cristiano, pastor. Pastor, estoy confundida. Entonces, un pastor sabio, un pastor entendido con el amor del Cristo, con el amor del Señor, le dice: hermanita, no estás confundida, estás en rebeldía. Pastor, pero ya me voy a casar, ¿qué hago? No, pues es tu decisión. ¿Es tu decisión? Hermanos, esto es real. Tenemos que ser, o sea, con el amor del Señor tenemos que hablar. ¿Qué le digo? ¿Qué le dices? No, lo vas a convertir. Ay. Un pastor bíblico, hermanos, no es alguien que te va a endulzar el oído. Estamos hablando significa poner en la mente. Lo que tenemos que poner en la mente es la obediencia del Señor a su palabra. Y hay cosas que dicen: no te unas a yugo desigual. ¿Y qué sucede? O sea, ya nada más con que le digas: mira lo que dice Corintios, no te unas a yugo desigual. No estás confundida, estás en rebeldía. Si tú tuvieras, por ejemplo, que hermanitos de la congregación te estuvieran preguntando si quieres ser su novia, su esposa, que 2 o 3, ahí sí podrías estar confundida, porque en sí no sabes a cuál elegir. Pero resulta que estás confundida. No, estás en rebeldía. Y la palabra de Dios es clara, y por eso la pongo en tu mente. Y ahí es donde nosotros como iglesia tenemos que saber que cuando te llega el pastor y te pone la palabra de Dios y te dice, como cuando mi esposa o su servidor amonestan y les dicen y se irritan y se enojan, y es normal. Le digo a mi esposa: tranquila, deja, ya has hecho lo que nos toca hacer. Descansa en el Señor. Descansa, tranquila. No importa, pero tranquila, vamos a orar por ella, por él. ¿Sabes? Este es el trabajo que tenemos que hacer. Esto es lo que amonestar, dice Pablo. Pero Pablo dice algo tremendo en Hechos 20:31. Dice: por tanto, velad, acordándonos que por 3 años, de noche y de día, no he cansado de ¿qué? Dice, no he cesado de ¿qué? De amonestar. ¿Pero cómo? Con lágrimas. Hermanos, de verdad se los digo, de verdad se derraman lágrimas en el pastorado.
Se derraman lágrimas cuando amonestamos, exhortamos y vemos que no lo toman, que se enojan, se ponen rebeldes, es que, hermanos, el orden es rechazado por la naturaleza caída. Y cuando no entienden que Dios nos deja ver cosas, porque a los pastores sí nos deja ver cosas, claro. Cada vez que entra uno a la consejería, yo siempre le digo: Señor, por favor, muéstrame, dame sabiduría, muéstrame, y dame. Siempre estoy así. Y hay cosas que, wow, pum. Esa es la gloria de Dios, no es del hombre, ¿eh? No. Es la gloria de Dios. Así es que, hermanos, la amonestación nace de lágrimas y del amor puro. Se amonesta para salvar, no para destruir. ¿Se entiende? Se amonesta para salvar, no para destruir. Y a veces se va, dice: es que estuvo muy duro. Hace 8 días me dijeron: estuvo muy dura la palabra, pastor. Yo dije: wow, ¿a poco sí? No. Entonces me puse, digo: oye, fue muy dura la palabra. Despierta, iglesia. ¿Fue muy dura? Y luego mi esposa me dice: pues es que es dura para aquel que anda mal, para que el que anda en sus caminos. Dice: qué bonita palabra, porque me está cuidando, me está guardando. ¿O no, hermanos? Pablo inició este versículo 12 con un: les rogamos, hermanos, que reconozcan. Vimos los 3 verbos, vimos las 3 acciones. Queda en la congregación el cómo cuidar a la iglesia. Reconoce al liderazgo pastoral. Ese reconocer en griego significa, escucha, hermanos, significa aprecia el valor real. Dice respeta, habla de respeto plenamente. Sal de la indiferencia. Sal de la indiferencia y valora su labor. ¿Se entendió, iglesia? Ahora, hago un paréntesis, porque voy a hacer una extensión pastoral de este principio, de este versículo. Quiero detener un poco la marcha de este sermón por un momento. Quiero abrir este paréntesis porque Dios así sabe, y he visto cómo ha estado trabajando en el taller de padres, en lo que hemos estado trabajando. Y quiero ampliar este principio y llevarlo directamente hasta el suelo de tu hogar. Escúchame, hasta el suelo de tu hogar. Varón, hombre, hermano, ¿habías considerado alguna vez, de alguna manera, que tú eres el pastor de tu familia? ¿Lo habías considerado? 2, 3, bueno, esperemos que más. ¿Cuántos hombres hay aquí? Papás. Bueno, tú que me escuchas, varón, Dios te ha colocado a ti como el pastor principal de tu casa. Por lo tanto, el trabajo duro, arduo, el copiao, de ir al frente para guiar, postemi en griego, son los 3 verbos, y corregir, noute, poner en la mente a tus hijos, a tu esposa, con amor, con el amor de Cristo, no son tareas que puedas evadir o delegar. Uy. No puedes delegar esta tarea, varón. No puedes deshacerte de tu responsabilidad. No puedes. Esto no. Debes de entender el llamado sagrado que te ha dado Dios como pastor de tu hogar. ¿Sabes cómo es tu llamado? Cuando te dio un hijo. Herencia de Jehová son los hijos. Y te ha llamado a ser un pastor. Sé lo que estás pensando, pastor. La carga es demasiada. La presión económica está tremenda. Es fuerte. La crianza de los hijos en esta generación es caótica. Siento que mis fuerzas no dan. Escúchame bien, papá. Si Dios te ha dado hijos, sin duda alguna Él te está equipando y te está sosteniendo en esta hora para aguantar y resistir. No me queda duda, ¿eh? Él no te dejó solo para trabajar arduamente. Gracias a Dios no te dejó solo. Estoy seguro que tienes a tu lado una ayuda idónea.
yo sé, hermanos, yo estoy seguro que Dios te ha dado las fuerzas para trabajar, para traer el pan a tu mesa. Pero no me queda duda que Dios te está llamando para trabajar en lo espiritual en tu casa. No me queda duda. Y yo quiero extender este principio con urgencia a las esposas. Esposas, ¿están aquí? Escúchame con mucha atención, con el corazón abierto. El Espíritu Santo en Efesios 5:33 les da un mandamiento directo: la esposa respete a su marido. Hoy les ruego, como dice Pablo, reconozcan y respeten a sus maridos. El llamado que ellos tienen en el hogar no es fácil. No es fácil. La carga que ellos llevan sobre sus hombros no es ligera. El trabajo de pastorear en estos tiempos es sumamente arduo, sumamente. Tus hijos necesitan ver que tú respetas y validas el pastoreo de su papá. El hogar no se sostiene con un llanero solitario. Se necesita de la mancuerna, se necesita de ambos, que ambos estén remando en la misma dirección. Esposas, valoren lo que sus esposos hacen, el pan que llevan a la mesa, el trabajo que hacen. Y si les falta dar el paso hacia lo espiritual, pónganse a orar, doblen rodillas, clamen al Señor, pídanle a Dios que su esposo tome el timón y empiece a gobernar, a manejar el hogar como el pastor que debe de ser. ¿Cuántos dicen amén? Mujeres, ahora vamos a pasar al versículo 13, que es estimando el valor y el propósito del diseño pastoral. Me voy a apurar un poco. Y dice el versículo 13, y que los tengan en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Mira, Pablo junta dos conceptos muy fuertes. No solo es respeto frío o profesional, es un afecto entrañable lo que está diciendo Pablo, estima y amor. Y añade la razón, por causa de su obra, por lo que están trabajando. Ya entendiste todo lo que trabaja el pastor. No se les estima por su carisma, por su elocuencia, por el bien que le caen, sino por el peso eterno de la asignación que ellos tienen sobre sus hombros. Por eso se les estima, por eso se les honra, por eso se les respeta. Esa es la manera en que tú puedes cuidar la iglesia. Acompáñenme a Hebreos 13:7, por favor, un pasaje muy conocido. En Hebreos 13, 3 veces se menciona a los pastores. 13:7 y después al 17, en el versículo 17. Primero el 7 dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y más adelante en el 17 encontramos algo, mira esto: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos, ¿qué? Velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan ¿cómo? Con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Mira, tenemos que ser muy, muy honestos, muy honestos. Este versículo es el favorito históricamente de aquellos liderazgos dictatoriales, abusivos y controladores. Obedezcan a sus pastores. Han usado este texto como un látigo espiritual para exigir ciega obediencia. No es eso, hermanos. No, es una terrible distorsión. Escúchame bien, mira, hermanos. El hecho de que estos lobos abusen del liderazgo pastoral no exime que sea verdad lo que está escrito. ¿Me explicó? No exime, no, esto es una verdad que está ahí en la Biblia, es una verdad bíblica. Pero cuando la palabra dice obedecer, el griego utiliza otro sentido del que tú y yo entendemos. O sea, fíjate, la palabra espeito significa literalmente dejarse convencer. ¿Escuchaste? Dejarse convencer, ser persuadido por la evidencia de la verdad. No es obedecer porque el pastor lo dice de forma caprichosa, es obedecer porque el pastor te está mostrando la verdad. Como puse el ejemplo con la muchacha, ¿no? ¿Sabes qué? Mira, la palabra de Dios dice esto.
Tú te tienes que dejar convencer, es la palabra de Dios. La palabra de Dios dice esto, no lo hagas. No es provechoso para ti, no es sabio. ¿Se entiende el obedecer ahora? Tengo que dejar, tengo que permitir que Dios me guíe a través de lo que me está hablando por medio del pastor. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y cuando dice sujetaos, significa ceder ante a una autoridad legítima, o sea, cooperar voluntariamente para mantener el orden. Desafortunadamente, hermanos, se los dije, no estamos por la naturaleza caída, no aceptamos el orden, no aceptamos la autoridad. Y cuando nosotros les exhortamos, cuando nosotros les hacemos ver, se molestan, se enojan, se irritan. Pero para que veas que esto no es ocupado como lo han ocupado muchas veces. Es una verdad que dice que los pastores velan por nuestras almas. Y luego dice algo como quienes han de dar cuenta. Y esto es temible, hermanos. El pastorado es el único oficio sobre la tierra donde el líder tendrá que pararse delante del Dios, delante del trono de Dios Todopoderoso, a rendir cuentas. No solamente por las finanzas, por las estructuras, por todo lo que hiciste en la iglesia, por las almas. Por las almas. Pero dice el texto que la iglesia debe de facilitar esto para que los pastores cumplan con su labor con alegría y no quejándose. Por eso dice, porque no es provechoso. Hermanos, quiero extender esto otra vez, rápidamente, al principio del hogar. Por favor, hermanos, ponme mucha atención. Miren, este versículo 13, me dirijo a los pastores de casa. Dios llama a las familias a estar en paz, y la paz no se logra solo cuando hay un diseño de mutua estima y orden espiritual. Perdón, solo se logra cuando hay eso, de mutua estima y orden espiritual. Así como la iglesia debe de tener en cuenta y debe de tener mucha estima por sus pastores por causa de la obra. Escucha, esposa, la esposa debe de tener mucha estima al esposo en el hogar. Sé lo que piensas, mujer, sé lo que piensas, esposa, sé, pero ya vienen enseñanzas y eso estamos haciendo y eso estamos trabajando. Ora por tus pastores. Le digo a mi esposa, no nos da el tiempo, pero sabemos la carga que traemos. Queremos trabajar en los matrimonios, en los hombres, en las mujeres. Sé, mujer, sé lo que estás viviendo, como la situación por la que te encuentras como matrimonio, como esposo. Sabemos, mi esposa y yo estamos orando, pidiéndole a Dios dirección para dar el alimento necesario. Pero te digo algo esencial: estima a tu esposo lo que está haciendo. Y lo poco que hace, quizás, si lo hace, reconóceselo. Dile, gracias, esposo, gracias por tu esfuerzo, gracias porque estás trabajando a tales horas por lo que estás haciendo, gracias por sostenernos, gracias porque tú estás enfocado, gracias. Sabes, hermano, hermana, te lo digo como esposo, no tienes idea cuánto nos llena a veces ese corazón grato, ese agradecimiento, ese reconocimiento. Dices, wow, ¿vale la pena? ¿O no, varones? Varones. ¿Le tienen miedo o qué? Dice, ¿ya qué? Bueno, díganlo para adentro, ¿sale? No, es bien importante. Solo vemos las cosas malas. Vemos la hoja y el puntito negro ahí. Pero todo lo demás, hermana, es tiempo de hacer cambios. Por eso extendí este principio. La iglesia es la esposa, obviamente, sí. Estamos entendiendo que debemos de reconocer a los pastores, valorar, estimarlos, agradecer, honrarlos. Pero tu esposa es lo mismo. Estima, agradece, honra, valora a tu esposo de hogar. Hoy es muy importante eso, ese núcleo que Dios formó antes que muchas cosas más. Lo primero es eso, el matrimonio. Es tan importante que muchas veces la esposa lo demerita, no lo entiende, no lo valora, y muchas veces no pierde el sentido de cariño, de afecto, de agradecimiento, de reconocimiento.
A veces una comida. Llegas y te encuentras con la comida favorita y dices, wow, qué tremendo. Si no es 14 de febrero, y es porque es mi cumpleaños, pero digo. Pero sí, hermanos, hermanas, reconozcan al pastor de sus hogares. ¿Cuántas dicen amén? Bueno. Tener mucha estima a lo que Dios ha levantado como liderazgo, tanto en casa como en la iglesia, muestra un corazón de gratitud, muestra un cristianismo entendido, muestra un nuevo ser. Nueva criatura soy en Cristo. Y yo entiendo ahora, cada vez que llego a este lugar doy gracias a Dios, no por exaltar al hombre, no, porque Dios ha dado un regalo a la iglesia y no está sola la iglesia. Está siendo dirigida por medio de la sabiduría de Dios, con el temor de Dios. Les digo, con toda la sinceridad y el corazón y la humildad que pudiera haber en esto, mi esposa y yo les amamos en Cristo. Oramos por ustedes, los tenemos en constante oración y estamos ahí. Mi esposa dice, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con él? ¿Qué hacemos? Pues vamos a orar. Hermanos, ¿cómo puedo cuidar a mi iglesia? ¿Cómo puedo yo entender todo esto? Estoy concluyendo. Hermanos, la iglesia local y la familia son dos instituciones divinas sagradas sobre la tierra. Y hoy el Señor nos ha llamado a asumir nuestra responsabilidad. Y a lo mejor no extendí demasiado el principio, pero no solamente me quedo en esposas. Hijos, obedezcan a sus padres. Son pastores de su hogar, obedezcan a sus padres y a su madre, hónrenlos. Vengan de aquí 8 días, vengan de aquí 8 días en el día del Padre. Vengan con el corazón dispuesto, jóvenes, esposas, a honrar a lo que Dios ha levantado en tu hogar y que está transformando, que está trabajando, que está edificando, porque la obra que Él comenzó la va a terminar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermanos, jóvenes, valoren a su papá, valórenlo. Sean agradecidos. Papi, gracias, papá, gracias por lo que haces, por lo que te esfuerzas, por todo tu trabajo, por todo tu empeño, por tu desvelo, por todo lo que tú haces y yo no veo, porque no se ve, no alcanzan a ver. ¿Sabes cuándo lo vas a alcanzar a ver? Cuando seas padre. Y te vas a dar cuenta y vas a decir, todo eso hacía mi papá. Más te va a decir Dios, más. Esto es elemental, hermanos. No puede haber una distorsión de allá afuera a venirnos a cambiar aquí. Ay, ya se dejaron lavar la mente por el pastorcito ese. Tú dile, sí, algún día el Señor te cambiará. Dilo por dentro, no se lo digas. Ora por él. Pero algo que deben de tener y de valorar, que Cristo no ha dejado esta iglesia sin pastor. Y no por el hombre, es para la gloria de Cristo, porque a Él le plació. Denle un aplauso al Señor. Amén. Termino con nuestra evaluación final. A la iglesia, ¿cómo estás cuidando el diseño pastoral? ¿Estás reconociendo el trabajo? ¿Estás reconociendo cuando te exhorta? ¿Cuando te pone en la mente la palabra de Dios? ¿O te quejas? ¿O se te hace ridículo? Cada uno evalúe. ¿Has permitido que la queja contamine tu corazón y lo has extendido en la mesa de tu casa, donde tus hijos se contaminan? ¿Cómo estoy cuidando? ¿Cómo estoy cuidando lo que Dios me ha dado? A los padres de familia, varón, ¿estás asumiendo tu llamado como pastor de tu casa? ¿O le has dejado toda la carga espiritual a tu esposa o a alguien más? ¿Alguien más está haciendo tu trabajo? Algo que dije en la reunión de varones y que causó impacto
es que el pastor de hogar no es un cajero automático. No, no nada más suple económicamente, materialmente. Espiritualmente es el que está presente, el que sabe identificar las debilidades, las necesidades emocionales, espirituales de su hogar. Varón, es hora de ponernos a cuentas con Dios. A las esposas, ¿estás estimando y respetando al pastor de tu casa? ¿Estás levantando sus manos como ayuda, como Moisés, o se las estás agachando, bajando por tu actitud? ¿Qué estás haciendo, esposa? ¿Qué estás haciendo? ¿Levantándole las manos para que pueda seguir? Vamos a terminar pidiéndole al Espíritu Santo que nuestro corazón sea alineado a su orden y a lo que hemos escuchado. ¿Qué les parece? Pónganse de pie, por favor, mis amados hermanos. Padre bendito, Señor mi Dios, gracias, Señor. Gracias, Padre, por lo que tú has hecho, Señor, y por lo que harás en esta iglesia y en los hogares. Tú has empezado una obra, Señor, y no nos queda duda que la vas a terminar hasta el día de tu Hijo. Señor, en tus manos ponemos esta iglesia, Padre. Ponemos a los hogares en tus manos, Padre, a los pastores de cada hogar, a las esposas que ayudan, y ponemos a la iglesia, Señor, para cuidar su iglesia. Ayúdanos a valorar, ayúdanos a ser agradecidos, a honrar, a velar y cuidar lo que tú nos has dado, Señor. No permitas que de mi boca, de mis labios salga ingratitud, desorden, destrucción sobre tu obra, Señor. Que mis labios sean de bendición, que mis labios sean de edificación. Padre bendito, pastor de pastores, Señor de señores, te damos gracias con un fuerte aplauso a ti, mi Señor. Gloria a ti, Padre bendito. Me has conquistado, Dios, más fuerte fuiste que yo, y me venciste. No soy nada sin tu amor. Me sedujiste, oh Dios, más fuerte fuiste que yo. A ti me rindo, me convenciste con amor. Me has conquistado, Dios, más fuerte fuiste que yo, y me venciste. No soy nada sin tu amor. Me sedujiste, oh Dios, más fuerte fuiste que yo. A ti me rindo, me convenciste con amor. ¿Cómo pude pensar que podría vivir sin acordarme más de ti y dejar de hablar de tu amor por la humanidad? Pero había en mi corazón un fuego ardiente que no pude sufrir. Y es que te has convertido en un fuego que quema en mi corazón, un fuego ardiente metidos a mis huesos. Y es que te has convertido en un fuego que quema en mi corazón, un fuego ardiente
busques más y úsame a mí. Úsanos, Señor. Guíanos por el sendero de tu verdad. Me has conquistado, Dios, más fuerte fuiste que yo. Me venciste, no soy nada sin tu amor. Me sedujiste, oh Dios, más fuerte fuiste que yo. A ti me rindo, me convenciste con amor. ¿Cómo pude pensar que podría vivir sin acordarme más de ti y dejar de hablar de tu amor por la humanidad? Pero había en mi corazón un fuego ardiente que no pude sufrir. Y es que te has convertido en un fuego que quema en mi corazón. Metido hasta mis huesos. Es que te has convertido en un fuego que quema en mi corazón. Un fuego ardiente, metido hasta mis huesos. Te amo, Señor, no busques más y úsame. Te has convertido en un fuego que quema en mi corazón, un fuego ardiente metido hasta mis huesos. Es que te has convertido en un fuego que quema en mi corazón, un fuego ardiente metido hasta mis huesos.
aplausos al Señor si quieres que te use conforme a su voluntad, cumpliendo sus mandamientos.